Seguimos avanzando en App Inventor y en esta ocasión lo que vamos a ver es las operaciones básicas que se pueden realizar, que son pues las que yo he puesto aquí en la presentación, ¿vale? Cuando pincháis en este enlace, pues se abre esta presentación que tenemos y básicamente son tres tipos de operaciones que se pueden realizar con App Inventor. Tenemos las operaciones matemáticas, las operaciones lógicas y las operaciones de texto. En parte, trabajando los ejercicios anteriores, ya hemos visto algunas de estas operaciones, pero este vídeo lo que trata es de incidir sobre las operaciones lógicas como base para poder trabajar lo que serían las instrucciones condicionales, que son las que le proporcionan inteligencia a las aplicaciones. Necesitamos entender muy bien cómo funcionan las operaciones lógicas para posteriormente enfrentarnos a este tipo de instrucciones. Entonces, ya de paso, le damos un repasito a las operaciones matemáticas, vemos las lógicas y luego las de texto. Bien, si nos vamos a un proyecto nuevo de App Inventor, pues ya sabemos aquí en la parte izquierda tenemos diferentes categorías. Las operaciones matemáticas se tratan en la categoría matemática, ya lo hemos visto en algunas otras prácticas. Bien, todo este tipo de instrucciones que tenemos aquí, al final lo que te devuelven es un número, ¿vale? Todas menos estas de aquí, ¿vale? Esta primera pues sirve para poner un número por tu cuenta, tú lo pones, un 0, pones un 0, pones un 10, pones un 10. Lo que tú pongas, eso es lo que tiene. Luego tenemos sumar, restar, multiplicar, dividir, potencia, esta de aquí que era el número aleatorio, ¿vale? Y hay muchas más, tampoco las voy a detallar todas. Hay una para el mínimo, raíz cuadrada, en fin, hay muchas. Bien, esta de aquí es especial porque no devuelve un número, devuelve el resultado de una comparación. Fijaos que pinchando aquí en esta flecha tenemos la posibilidad de hacer distintas comparaciones entre dos valores. Por defecto viene igual, es decir, compara si la primera parte es igual a la segunda parte. La segunda es distinto, pues indica si son distintas las dos partes. La tercera es menor. Obviamente, la primera parte y la segunda parte tienen que ser números. Para poder compararlos con el operador menor, tienen que ser números. Si yo aquí al principio pongo 3 y la segunda parte pongo 5, pues 3 es menor que 5. Me compara el 3 con el 5. Y lo mismo podemos decir para las demás. Esta de aquí, que es mayor, pues lo mismo. Y estas dos, que son un poco especiales, esta que significa el angulito este y la raya de abajo significa menor o igual, y esta última que significa mayor o igual, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo aquí 10 y aquí pongo 0, pues 10 es mayor o igual que 0, sí, el 10 es mayor que 0, ¿vale? Por ejemplo, si fuera así, yo pongo aquí un 10 y ahora aquí pongo un 2, por decir algo, pues esto se evalúa no con un número, sino que se evalúa con un valor que devuelve verdad, cierto o falso, mentira. Esto o es cierto o es falso. 10 es mayor o igual que 2, es cierto. Todo esto se evalúa como cierto. Si yo pusiera que 10 es menor que 2, esto se evalúa como falso, porque 10 no es menos que 2. Si pongo que 10 es igual a 2, también se evalúa como falso. Si pongo que 10 es distinto de 2, se evalúa como verdadero, ¿vale? Esto es lo que se denomina la lógica. La lógica que se estudia en primero de bachillerato, en filosofía, por ejemplo, ¿vale? Esto es la lógica. Y aquí es donde entran las operaciones lógicas que vemos en este apartado. App Inventor y en cualquier lenguaje de programación al que vosotros os podáis enfrentar en el futuro van a soportar
los valores lógicos, que tienen nada más que dos tipos de valores, dos distintos. Verdadero o cierto y mentira o falso. Estos son los dos valores que existen. Los valores lógicos también tienen sus propias operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una operación que sirve para comparar, que es parecida a esta que hemos cogido antes de la categoría de matemáticas. Sirve para comparar dos valores en este caso lógicos. Si esto es verdad y esto de aquí también es verdad, pues entonces al final el resultado de evaluar esto devolverá verdad. Si esta parte de aquí es verdad y esta es verdad, entonces este operador, que es distinto, devolverá falso, porque verdad no es distinto de verdad. Otra serie de operaciones que tenemos son estas, que son las de conjunción, que tienen mucho que ver con el lenguaje que nosotros utilizamos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos hoy es domingo y está lloviendo, pues entonces la primera frase podrá evaluarse como verdad o mentira y la segunda frase lo mismo. Y eso provocará que en su conjunto sea verdad o sea falso. Ahora después veremos cómo se evalúa eso. Y otra posibilidad es la disyuntiva, ¿no? La de decir hoy es sábado o está lloviendo. Entonces la primera frase puede cumplirse, la segunda frase puede cumplirse sí, también. Y entonces pues tenemos que ver si se cumplen las dos, si al final la frase completa es verdad o no. Bien, yo he puesto aquí, en la parte de operaciones lógicas, os he puesto cómo funciona esto, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar por aquí, que es por esta parte final, que quizás sea lo más sencillo. Si nosotros tenemos una expresión donde las dos partes son verdad y utilizamos el operador y, el resultado final de eso es cierto. Fijaos que con el operador y solamente será cierto el resultado cuando las dos partes sean ciertas. En el momento que haya algo que sea falso, el resultado final será falso. Por ejemplo, si yo digo, vivimos en el planeta Tierra y además es cuadrado. Entonces, el planeta Tierra, vivimos en el planeta Tierra, eso es cierto, pero es cuadrado, es falso. Entonces sería este caso, ¿no? Cierto y falso da falso. Si yo digo, vivimos en el planeta Tierra y además es redondo, pues entonces las dos frases son ciertas y el resultado final también será cierto. Si digo, vivimos en el planeta Marte y además es cuadrado, vivimos en el planeta Marte es falso. Y además es cuadrado, también es falso. Entonces, falso y falso, al final la frase será falsa. El otro operador, que es o, pues funciona de otra forma. Funciona en el sentido de que, con que haya una parte que sea verdad, la frase total, o la expresión total, será verdad. Por ejemplo, si digo, vivimos en el planeta Tierra, o es redondo. Entonces, ¿vivimos en el planeta Tierra? Es cierto. ¿Es redondo? También es cierto. Con que se cumpla una de las dos, va a dar cierto. ¿Vivimos en el planeta Tierra o el planeta es cuadrado? El planeta cuadrado es falso, pero como vivimos en el planeta Tierra, al final la frase, la expresión, será cierta. ¿Veis? Siempre es cierto cuando hay al menos una parte que es cierta. Si digo, vivo en el planeta Marte o es cuadrado, pues
ni vivimos en el planeta Marte ni es cuadrado. Entonces los dos son falsos, por lo tanto la expresión total es falsa. Esto es lo que se denomina una tabla de verdad. Una tabla de verdad es la que te dice, en función de los valores de cada parte y del operador que estés utilizando, cuál es el resultado. Esto es fundamental para luego poder trabajar con las instrucciones necesarias para darle inteligencia a nuestras aplicaciones. Y esto hay que entenderlo. Luego hay otros operadores que son mucho más fáciles de entender, como el de igualación o el de distinto. Por ejemplo, cierto es igual a cierto. Evidentemente eso será verdad, será cierto. ¿Cierto es igual a falso? Pues falso. ¿Falso igual a cierto? Es falso. ¿Falso es igual a falso? Es cierto, ¿no? Si estas dos partes son iguales, entonces el resultado de la expresión será cierto. Y el distinto es al contrario. Si las dos partes son distintas, entonces el resultado final será cierto. Y si son iguales, pues será falso. Esto conviene trabajarlo. Yo os he puesto aquí una diapositiva a continuación, donde os planteo que mentalmente intentéis resolver estas 10 frases que yo os he puesto. Fijaos que he puesto distintos tipos de operadores. Por ejemplo, he puesto frases completas con el operador y, otras frases con el operador o. He puesto comparación de números con distintos operadores de mayor igual, menor. También he utilizado otro operador que existe en la lógica, en los operadores de lógica, que es el no. El no lo que hace es darte la vuelta. Si tú pones no cierto, pues entonces no cierto, ¿qué es? Mentira. Y no falso, ¿qué es? Algo que no sea falso es verdad, ¿no? Le da la vuelta. Ese operador está aquí, en la parte de lógica, aquí, el no, ¿vale? Si yo detrás del no le pongo cierto, pues será falso. Si después del no le pongo falso, pues será cierto. Es lo contrario. Bien, entonces yo os invito a que mentalmente intentéis averiguar cuál es el resultado de estas expresiones. Yo lo voy a resolver ahora mismo, pero parar el vídeo e intentar resolverlo vosotros mismos. Y anotáis cuál es el valor que os ha dado, ¿vale? Y después pues le dais a play y ya comprobéis lo que ha salido. Por ejemplo, la primera de ellas. Partimos siempre de la situación que yo he puesto aquí arriba, para que todos tengamos el mismo contexto y podamos sacar las mismas conclusiones de estas expresiones. Vamos a suponer que estamos viviendo en España, como es así. Son las 3 de la tarde de un lunes y está soleado. Con estas condiciones vamos a ver cómo son estas frases. La primera de ellas. Estamos en año bisiesto y es día laborable. Estamos en año bisiesto, esta parte de aquí, estamos en 2020. El 2020 es un año bisiesto. Entonces, esto se va a evaluar. Yo voy a poner aquí detrás cómo se evalúa esto. Estamos en año bisiesto. Esto es cierto. Y es día laborable. Como hemos dicho que estamos en lunes, el lunes es día laborable. Por tanto, esto es cierto. Cierto y cierto se evalúa según la tabla esta que tenemos aquí. Cierto y cierto se evalúa como una expresión cierta. Una expresión que es verdad. Si decimos que estamos en año bisiesto y es día laborable siendo un lunes, esa frase es verdadera. Por lo tanto, ese resultado es cierto. La siguiente. Si decimos está lloviendo, cuando hemos dicho que es un día soleado, entonces está lloviendo es falso. El operador es O y es de día, que no es de noche, ¿no? Es de día. Como son las 3 de la tarde, es de día. Por lo tanto, esto es cierto. Pues falso o cierto, según la tabla, falso o cierto
es cierto, ¿no? Cuando tenemos el operador o, con que haya una que sea cierta, es cierto. Luego esta frase es cierta. La siguiente. Vivo en Francia o en España. Hemos dicho que vivimos en España. Entonces, vivo en Francia, eso es falso. El operador es o vivo en España, eso es cierto. Pues tenemos el mismo caso que en el ejemplo anterior, ¿no? Falso o cierto dará cierto. Seguimos. 5 es mayor que 0. 5 es mayor que 0, ¿cómo se evalúa? Pues esto es cierto, ¿no? Esto es una expresión matemática de comparación y 5 es mayor que 0. Eso es cierto. La siguiente. 5 es mayor o igual que 5. Esto podemos representarlo así. 5 es mayor que 5 o 5 es igual a 5. Esa sería la versión más larga de este operador. Porque está haciendo dos cosas a la vez. Está diciendo que o es mayor o es igual. Con el operador o. Eso es lo que significa. Entonces, 5 es mayor que 5. El 5 no es mayor que 5. Esto es falso. O 5 es igual a 5. El 5 sí es igual al 5. Luego esto es cierto. Falso o cierto, estamos en el caso que hemos resuelto anteriormente. Falso o cierto, siempre es cierto. Entonces, el resultado de decir que 5 es mayor o igual que 5 es cierto. ¿Vale? Porque el 5 no es mayor que el 5, pero sí es igual. O sea, hay una parte que sí, por lo tanto es cierto. La siguiente. 2 menor que 1. El 2 no es menor que 1. Sería falso. 4 menor que 8. 4 menor que 8 es cierto. Por lo tanto, falso o cierto es otra vez cierto. 1 igual a 1. 1 es igual a 1, ¿cierto? Y 3 es menor que 9, también es cierto. Entonces, cierto y cierto es cierto. Si siempre digo la verdad, pues si lo voy uniendo, también digo la verdad. La siguiente. 10 mayor que 1. 10 mayor que 1 es cierto. Y 1 es menor que 3. 1 menos que 3 también es cierto. O 5 es mayor que 4. También es cierto. Cuando tengáis una expresión en la que se utilicen 3 términos, como esta, lo que tenéis que hacer es resolver primero con 2 términos y el resultado lo hacemos con el tercer término. Entonces, vamos a resolverlo los dos primeros. Cierto y cierto, eso es cierto. Y ahora ya lo hago con el siguiente, que es cierto o cierto. ¿Cierto o cierto qué? Pues también es cierto. Bien, el siguiente es lo contrario de 1 menor que 0. Entonces, vamos a hacer primero esto y luego le damos la vuelta. 1 menor que 0. 1 menor que 0 es falso. El 1 no es menor que el 0. Y ahora ponemos no falso. ¿No falso qué es? No falso es verdad, ¿no? Cierto. Esto es lógica. Bien. Ahora utilizamos el mismo procedimiento con la siguiente expresión. Primero resolvemos lo de dentro y luego le damos la vuelta con el no. Entonces, 0 igual a 0. 0 igual a 0 es cierto.
cierto y 0 es menor o igual que 1. Tenemos ya la capacidad de resolverlo directamente. El 0 es menor o igual que el 1. El 0 es menor que el 1. No es igual que el 1, pero es menor. Y como es menor o igual, al final esto será también cierto. Y ahora todo esto podemos decir que va con el no. Entonces, evaluamos lo de dentro. Lo de dentro me da que cierto y cierto es cierto. Y le ponemos el no delante. Y ahora no cierto es falso. Intentarlo ahora por vuestra cuenta y os propongo que hagáis los ejercicios estos 10 ejercicios que tenéis aquí en la siguiente diapositiva en las circunstancias que se describen aquí arriba, que son las mismas que hemos hecho en los ejemplos anteriores. Luego esta tarea consiste en resolver estas 10 frases o estas 10 expresiones, decir si son ciertas o son falsas. Es una tarea bastante cortita. Finalmente, en la diapositiva que os he dejado, pues os he puesto las operaciones que se pueden realizar con texto. Son operaciones muy simples, tampoco vamos a entrar en más detalle. Aquí tenéis cada una de ellas reflejada, explicada. En la primera de ellas, pues se puede poner un texto tal cual, igual que en las matemáticas se puede poner un número tal cual, pues aquí se puede poner una palabra, por ejemplo, o una frase. La de unir, que también os la expliqué o hice una mención en una tarea previa, que sirve para unir dos frases. La de longitud, que te devuelve la longitud de una palabra o de una frase, cuántos caracteres tiene. Está vacío, te indica si esa frase está vacía o no, es decir, si no tiene nada escrito. Y en fin, otra serie de instrucciones que se pueden utilizar y que depende un poco de la tarea en la que estemos, pues se puede recurrir a ellas. Y con eso terminamos las operaciones básicas, hacéis la tarea que os he comentado y luego ya afrontamos el darle inteligencia a las aplicaciones con las instrucciones condicionales. Hasta luego.